Y hola, ¿cómo están? Espero que la estén pasando súper bien. Hoy tenemos un nuevo video para el canal, así que vamos a comenzar con un tema que considero que es importante. Luego del anterior video que se trataba sobre la naturaleza, hoy vamos a hablar sobre algo llamado pues el orden de las cuentas, ¿sí? Y vamos a meternos un poquito más como a la estructura, a cómo se conforman, cómo se llaman pues estas cuentas y unos pequeños ejemplos, así que sin nada más que ver, comencemos. Bueno, vamos a comenzar entonces. Lo primero que quiero que sepan es que la estructura de las cuentas tienen un orden como les había explicado en anterior video de la naturaleza, y es que esas cuentas tienen un inicio. En este caso el inicio va a ser en la cuenta 1 con el activo, finalizando obviamente con las cuentas de orden acreedores. Todas estas numeritos, esos numeritos que acompañan a cada una de las cuentas significan algo, pero no solamente eso. La cuenta, o en este caso, como pueden ver en la parte superior, la clase, porque así es como se le denomina a las cuentas que comienzan, que solo tienen un dígito, ellos significa un conjunto. Yo lo identifico como si fuera la raíz de la cuenta. Es el inicio de esta cuenta que nos va a generar a nosotros una información. Pues, ¿de qué? De qué es lo que representa. Entonces, no es lo mismo, para que me entiendan, no es lo mismo hablar de una cuenta como hablar de dos cuentas, ¿sí? O sea, dos números que se acompañan. Entonces vamos a hacer un caso. La parte aquí derecha, lo que quiero es que analicen es qué es lo que está en la parte como tal de este cuadro. Cada uno de los cuadros que les estoy mencionando aquí, esto tiene un significado. Vamos a hacer un ejemplo para irnos como más al grano. Esta cuenta es un común en todo tipo de empresas. Esta cuenta, para los que no lo conozcan, significa un banco. Entonces, si yo señalo esta parte, esto para mí me va a significar una clase. Esto en sí, en la contabilidad, esto significa que es el activo, ¿sí? La cuenta número 1. Pero ¿qué pasa si yo selecciono la cuenta 11? En este caso yo escogí dos números, ¿cierto? Eso para mí significa que esto es un disponible contablemente, bueno, en la contabilidad en la norma de Colombia, ¿no? ¿Qué pasaría cuando aquí ya he marcado dos, la clase y el grupo, pero entonces voy a marcar el 4 números, que en este caso sería 1110? En este caso, esta cuenta ya cambia de nombre, ¿sí? Ya pasa a ser algo llamado pues, bancos o moneda, bueno, moneda corriente, creo que es, pero dejémoslo en banco. ¿Qué pasa con esto? Cada vez que se va agregando un número, o en estos casos dos números, ¿sí? Van a ser un nombre diferente o una asociación diferente a la cuenta. En sí la cuenta es un activo, pero es una cuenta de activo que tiene una ramificación que es un disponible, que existe una ramificación que significa que es un banco, porque es que tampoco es lo mismo decir un disponible de banco a un disponible de caja menor. Si es como cambian las cosas, entonces cada cuenta va a tener como una desagrupación como tal de todas estas cuentas. ¿Listo? Entonces cuando yo ubico esto, prácticamente aquí, esto de aquí, aunque ustedes no lo ven, aquí dice moneda nacional. Y el último, o sea, prácticamente ya cuando decimos en este caso casi llegando a un auxiliar, ¿sí? Un auxiliar a los 8 primeros dígitos. En sí, este ya prácticamente es como un nombre especial que le da la empresa. En este caso, si nosotros sabemos que es un banco, ¿sí? Que es de una moneda nacional, o sea, un banco nacional como tal, aquí normalmente cuando uno le agrega el 01, que también puede ser el 02, el 03, 04, bueno, en sí hasta el 99, ¿no? Eso tiene un límite, ¿no? El 01, en este caso, para el ejemplo, uno lo puede llamar como banco, va a poner un nombre cualquiera, Banco Popular, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Pues ahí voy a ingresar todos los dineros que corresponden a este banco. ¿Qué pasa con la cuenta número terminada en 02? O sea, 11100502 puede ser un banco, como un ejemplo, un Banco Colombia. Entonces, todas estas cuenticas aquí en sí genera una información que es pues, propia de la empresa, ¿sí? Pero la agrupación, o sea, prácticamente desde donde inicia,
se puede determinar qué es la cuenta y hasta dónde termina. Se puede ser muy específico a ese tipo de movimiento que se va a realizar. No quiero que se asusten, ven muchas cuentas y yo sé que al principio una persona que está conociendo va a decir, uy, madre, ¿qué es esto? ¿Qué me estoy metiendo? No, no se preocupen. Yo lo que quise explicar es que esto es prácticamente como se vería un balance solamente cuando solo hablamos de un solo movimiento. O sea, un solo movimiento quiere decir, en este caso, vendemos una nevera, ¿sí? Vendemos una nevera por 2 millones masiva Almacenes Éxito. Vamos a decir que la empresa solo se dedicó a hacer una sola factura en el año. No vamos a meter en nada más. Entonces, como solamente hizo una factura, ¿sí? No nos vamos a meter con impuestos, no, vamos a hacerlo súper suave. Como puedes ver, todas estas agrupaciones de lo que estamos hablando: clase, grupo, cuenta, subcuenta, auxiliar. Entonces todos estos valores, estos numeritos que aquí van generando pues cada uno una información, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de una venta, pues es un ingreso para la empresa, ¿cierto? Entonces este ingreso para la empresa en la cuenta 41 va siendo un ingreso operacional, y si vamos, o sea, cada cuenta va a determinar qué información le estamos dando, ¿sí? Y al final es donde uno considera como que, bueno, le va a colocar que esto corresponde, pues en este caso, en este ejemplo, a una venta, a una nevera, ¿sí? Entonces vamos con el asiento. Resulta y pasa que con el video anterior que le estaba indicando, la naturaleza de la cuenta dice que la naturaleza del ingreso viene siendo pues crédito. Entonces por esas razones que estamos ubicando en el crédito los 2 millones. Entonces entró un dinero a la empresa, hicimos una venta, ¿sí? De esa venta, pues como tiene IVA, como somos responsables de IVA, entonces pues tenemos que generar un pasivo, una obligación que al final se la tenemos que pagar a alguien, y en este caso en Colombia es a la DIAN. Tenemos un pasivo que se ubica en impuestos gravamen y tasas, en impuestos sobre las ventas, en IVA generado. Bueno, conclusión, toda esa agrupación, toda esa misma información viene. Conclusión, si hoy nos dicen cuánto es el pasivo que tenemos 380.000. ¿Cuánto es el ingreso que tenemos? Tenemos 2 millones, ¿sí? Esa es la información como tal. Y la última cuenta en este caso es, como hicimos una venta y no nos pagaron de inmediato, pues quedó como una cuenta por cobrar. Entonces es un activo, que es un deudor, que es uno de nuestros clientes, que es un cliente nacional, y aquí muchas empresas pues comienzan a especificar, pero si tenemos 99 cuentas, ¿sí?, disponibles cada una, pues quedaría muy, tenemos más de 100 clientes, pues quedaría muy determinante decirlo de esa manera. Algunas personas manejan centros de costo, algunas personas manejan de otras formas como para agruparlo. Pero en conclusión, quiero que se enfoquen no en todo ese número de cuentas, sino que cada cuenta alimenta algo. Nosotros cuando somos los auxiliares, solo vamos a iniciar a las cuentas prácticamente como tal, cuentas auxiliares, o sea, cuentas con una gran cantidad de números, ¿sí? Pero no es que tengamos que registrar todas esas cuentas, no. Eso es, el sistema lo adapta, pero lo que lee el sistema es prácticamente esto. Por esa razón, vamos a como al grano. Esta parte aquí, bueno, por esa razón voy como a enfocarme pues a esta parte que quiero mostrarles. Yo tengo un debate, y es que para mí el orden de las cuentas son fundamentales, sí, pero para mí para mí es como más importante es cómo se presenta o cómo se causa el movimiento, así que es que eso es meterme como a historia patria. Cuando uno estudia, a uno le enseñan que pues, activo primero, el pasivo segundo, el patrimonio, así, que mantenga la misma estructura. Pero yo considero, y muchas personas pues en la rama pues se han dado cuenta que normalmente uno lo que hace es el hecho generador, o de pronto lo primero que presenta, en este caso una venta, entonces un ingreso, ¿sí? Pero trae este como ejemplo pues para que veamos la siguiente. Anteriormente les había mostrado que la 4135 iba al crédito, si la primera cuenta, luego con el IVA y luego con el cliente. Pero resulta y pasa que también algunas auxiliares, ¿sí?, algunas personitas les gusta mantener esta estructura, que también está bien, está igual, ¿sí? Porque mire, primero presentan, yo le hice una venta, entonces me generaron una deuda con un cliente, ¿sí? De ese cliente le vamos a facturar pues un IVA de un valor de 2 millones, de una base de 2 millones, y le tenemos aquí pues el ingreso que nos generó. Si se dan cuenta, yo lo único que hice fue mover como el orden, ¿sí?, el orden de las cuentas.
Pero para mí, considero, a modo de gusto, si ustedes fueran los auxiliares, yo creería que esta forma para mí es la más correcta, en mi modo de ver, ¿sí? Pero si se dan cuenta, ninguno de los dos casos está afectando ni las sumas iguales, ni que la operación esté en un lado contrario, solamente dice en un orden de cuentas. Para mi modo de ver, sería de esa manera. También les traje otro ejemplo, pero en el caso contrario, ¿qué pasaría si hubo una compra? ¿Sí? Entonces, en una compra, pues manejamos, en este caso, en este ejemplo, no me van a decir, pero gasto no. En este ejemplo vamos a manejar una cuenta llamada de inventarios, que es una 1435. Entonces hacemos la operación en el débito, porque esa es la naturaleza. Está entrando una mercancía porque compramos una mercancía. Y existe un IVA descontable, ¿sí? Porque si yo genero IVA, pues después lo puedo descontar. Entonces existe esa cuenta también para este movimiento. Y voy a crear una deuda porque como no dije que la iba a pagar, entonces generé una deuda con una cuenta progress que se va al crédito. Como pueden observar, pues sumas iguales, lo que nos interesa. Y lo mismo, existen uno, o sea, se puede cambiar el orden, ¿sí? Dejando en este caso primero los proveedores. Bueno, aquí me metí la mano. Primero los proveedores, seguido con el IVA descontable y por último el ingreso. O sea, prácticamente lo que quiero que salgas de entender de esta pequeña capacitación es que las cuentas tienen un orden, ¿sí? Un orden que no está específico, pero que significa algo y que las cuentas tienen una raíz y también puede decirse que esa raíz llega a tener un límite. Cada cuenta o cada movimiento de género va a expresar algo para la empresa. Ya, pero ya casi vamos a ir a qué se expresa, o qué ejemplos, o qué movimientos, o Michael, ¿cuándo entras con los impuestos? Eso es lo más importante de la contabilidad. Así que sin nada más, pues más adelante vamos a ver más videos, así que sin nada más que decir, nos vemos en una próxima.